váyase corriendo de ahí, de ese club social. Alá, lo que se le ama. Es un cementerio espiritual. Eso es como las iglesias. Ah, no, aquí no me levanté la voz en alabanza. Y me gusta en voz baja, en silencio. Pues váyase para el cementerio, que ahí todo el mundo se murió y ese es el ambiente suyo. Entre los muertos. ¡Gloria sea Dios! ¡Ay, Samaya Saba! Se ha glorificado el nombre de Dios. Las lenguas es una de las armas espirituales más poderosas que tiene la iglesia para atacar a Satanás. Y aquí hay dos puntos importantes. En 2 de Corintios 10:4. 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. La Biblia dice: porque las armas, con R, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjense que el apóstol Pablo trae dos enseñanzas, cosas importantes ahí. Primero, que dice que nosotros somos una milicia, un ejército. La iglesia es un ejército. Cada congregación es un escuadrón de ese ejército, con el pastor al frente como capitán de ese escuadrón. Y ese escuadrón está para derribar la fortaleza del diablo. Tenga cuidado, que esa visión se ha perdido en muchos sectores. Y lo único que se limita a la iglesia hoy en día es sencillamente a tener cultos, y en esos cultos alabar a Dios y cantar algunos cánticos y algunas cuestioncitas. Pero la iglesia es el cuartel de entrenamiento del ejército, donde se entrenan los soldados para lanzarlos al frente de batalla a quitarle las propiedades al diablo. Ese es el discipulado al cual nos llamó Jesucristo. Al no enseñarse eso, provoca una situación trágica en que miles de hermanos evangélicos no dan testimonio a nadie. Pero es porque no han metido esa convicción en el corazón de que si no producen fruto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. El que se convierte viene a la iglesia, el pastor lo doctrina, lo bautiza en las aguas, le enseñan el Espíritu Santo, lo bautiza en el Espíritu Santo del Señor, le enseñan la palabra, y entonces para el frente de batalla a quitarle las almas al diablo. Esa es la iglesia de Jesucristo, esa era la iglesia apostólica, esa es la doctrina del Nuevo Testamento, ese es el discipulado, hacer discípulos a todas las naciones. No es hacer miembro. No sé, que yo le amo. Miembro para tener usted 500 y si ninguno da testimonio. ¿Qué es eso? Un escuadrón de muertos. Alá, lo que el Señor le ama. Higueras estériles, higueras sin fruto, con hojitas verdes, pero sin higo. Alá, lo que le ama. Ningún hermano que está aquí, joven, adulto, anciano o anciana, y también los viejos también, sonríase, que se le ama. Usted tiene que dar fruto para el Señor. Usted tiene que dar testimonio de Cristo a la humanidad. Usted no se puede callar. Si se queda mudo, hable por señas. Alá, lo que el Señor le ama. Escribe un cartón y vaya por la calle. Cristo salva. Cristo bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Vaya predicando el Evangelio. Mientras estamos aquí abajo, hermanos, tenemos que testificar de Jesús. Tenemos que dar fruto mientras estamos aquí abajo. Si usted no puede dar fruto ni puede testificar a nadie, le voy a dar un consejo. Váyase para el cielo ahora mismo, antes que se pierda aquí abajo. Sonríase, que papá le ama. Y yo también. Bendito sea Dios. En la iglesia del Señor no se supone que haya nadie sin fruto. La enseñanza de la higuera tiene que ver con eso. Cuando fue a la higuera a buscar fruto y no era la estación de los higos y la maldijo que estoy con eso y se secó hasta las raíces. Hay que dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. En todas las épocas los creyentes somos árboles que damos fruto. Hay que testificar a la humanidad. La humanidad se pierde, Puerto Rico se pierde. Millones de personas están aquí en la idolatría, perdidos. Necesitan un creyente, un joven que vaya y le diga: Cristo es el único que salva. Cristo derramó sangre que limpia el pecado. Conviértase a Él. Alabado sea Dios. Quiero orar por usted. Gloria a su nombre. ¡Ay, asoma! Ahora, primero hay que ser lleno del Espíritu, conocer la palabra, y entonces vamos a testificar. Ese es el orden del Señor. Y dice como Pablo dice ahí, 2 Corintios capítulo 4,
en el verso 10, que las armas de nuestro ejército no son carnales, quiere decir que son armas espirituales, poderosas en Dios para derribar las fortalezas del diablo. ¿Tiene qué clase de armas tenemos? Que cuando hablamos las rodillas y comenzamos a interceder en lengua y con gemidos, las fortalezas del diablo tiemblan y comienzan a desmoronarse hasta que se caen. Y los esclavos se le caen las cadenas y las puertas de las cárceles se abren y salen para afuera con los ojos puestos en el Calvario. Alabe lo que el Señor le ama. Pero hay que atacar con las armas espirituales, hay que atacar con armas espirituales. Cuando llegamos ahora a Costa Rica, comenzamos la primera campaña del Limón, llovía a cántaros hacía semanas. Qué terrible, a cántaros. Y comenzamos nosotros a interceder el primer día. Y tan fuerte era la obra de hechicería que había contra el tiempo, que no parecía que se quería ceder. Y el segundo día nosotros en ayuno, todo el mundo en lengua y en gemido y lágrimas, y ahí. Y se fue la lluvia, el tercer día salió el sol y se aclaró el cielo y quedó nuevo todo. Armas espirituales que derriban la fortaleza de Satanás. Era una obra de hechicería contra el tiempo. Si es verano, ahí no se supone que llueva en esa época. Pero el diablo no le preocupa que sea verano y que sea verano para derramar un diluvio. Sea bendito el Señor Jesucristo. El segundo día en Costa Rica, estamos otro segundo día, nos suspendieron las campañas todas en el país por una entidad gubernamental que tiene que ver con los médicos. Y dijo que nosotros le prometíamos curar a los enfermos. Se inventaron que se dio cuantas patrañas. Suspendieron todas las campañas. Y nos metimos nosotros a oración y ayuno. Y según le dijeron suspendieron, tuvieron que quitar la suspensión. A nada, lo que el Señor le ama. Y nos restauraron la campaña, nos prohibieron poner anuncios en los periódicos. Y preocúpese los periódicos. Aquí el anuncio lo del Espíritu Santo, si no puedo poner los periódicos. Y de gratis. Y seguimos. Y le predicamos 2 semanas y se convirtieron 5.515 almas en 2 semanas. Quiere decir que hay que usar las armas espirituales, si no, nos avergüenza el diablo y nos roba la bendición. Y una de las armas espirituales más terribles, por eso el diablo no quiere cuenta con eso, es la lengua. Ahora, oiga esto con cuidado. El que habla en lengua, dice, habla en el espíritu misterio y nadie le entiende. Y oigan esto claro, nadie le entiende. Eso incluye al diablo. Eso que el diablo no quiere cuenta con ese tipo de ataque. Porque no entiende cuál es la estrategia ni qué es lo que están tramando los locos estos. Alaba lo que le llaman. Nadie le entiende. Eso incluye al diablo. Quiere decir que el Señor se reservó lenguajes que no se les reveló a Luzbel nunca. Y Luzbel fue la criatura más sabia que jamás creó. Pero hubo lenguajes que no se los reveló, los tenía reservados para la novia de su hijo del tiempo del fin. Alaba lo que él vive. Ahora imagínese usted entonces lo que implica ese asunto de no impidáis hablar en lengua. Esta señal seguirá a los que creyeren. A mi iglesia hablarán nuevas lenguas. Un instrumento que ni Jesús lo tuvo. Sonríase, el Señor le ama. Ni Juan el Bautista lo tuvo. Y eran llenos del Espíritu, pero no tuvieron las lenguas. Las lenguas comenzaron en Pentecostés y acabarán cuando suene la trompeta y volemos en el rapto como águilas para el cielo. Pero mientras no suene la trompeta, vamos a interceder en lengua. Y tú el que está ahí que no tiene lengua, dígale, me la das en esta noche, me la das en esta noche. Yo quiero interceder en lengua, yo quiero orar en el Espíritu, yo quiero romper los yugos del diablo. Y los que tenemos lengua, quiero más lengua, más profundidad, más diversidad, más género de lengua. Quiero más profundidad en esas lenguas, quiero más unción para orar por horas en lengua. Alaba lo que Él vive. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Ahí que está la estrategia terrible de la lengua, que el diablo no entiende lo que usted está orando. Dios sí entiende. Y cuando viene el ataque, agajan al enemigo completamente desprevenido. No sabe el diablo lo que le viene para encima, pero está desesperado por acabar con las lenguas. Sea bendito el Señor Jesucristo.